Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Antes de comenzar nuestra clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Y para hacer eso, pues ya aquí nosotros sabemos que el uso de 1 de Juan 1:9 es imperativo para lograr la comunión con Dios. Vamos a tomar un minutito, hacemos eso y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todos estos eventos que van a llegar a la faz de la tierra. Te damos las gracias por la información que solidifica nuestra fe. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 993 y estamos estudiando el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 1 al 6. Antes de iniciar, pues aquí vemos el recordatorio que es tan importante para mantener nuestra mirada en lo que Dios tiene para nosotros. La mirada en la meta. La meta es la glorificación del Señor Jesucristo y con eso, pues, la persona que lo hace llega a ser vencedor. Apocalipsis 3:21 dice, al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces aquí vemos algo impresionante porque estamos hablando precisamente del evento que llena esta promesa. El evento que llena esta promesa es el reino del Mesías, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos una promesa divina aquí que es importantísima, porque esta promesa nos mantiene enfocados en lo que es la realidad. Y aquí estamos para hacer la voluntad de Dios Todopoderoso a través del cumplimiento de estas ordenanzas que Dios nos da a nosotros en la edad de la iglesia. Entonces, Apocalipsis 20 del 1 al 6 nos dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Versículo 2, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí son 5 veces que aparece la palabra 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Y también vi tronos, y se sentaron sobre ellas y se les concedió autoridad para juzgar, y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre sus mentes ni de su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Aquí hay algo muy interesante que nos deja saber exactamente que está hablando de las personas que son mártires en la tribulación, en el periodo de la tribulación, porque este es otro segmento pues administrativo del Señor. Los que han sido martirizados en el transcurso de la edad de la iglesia, estos son recompensados en otro segmento en el cielo. Pero estos son específicamente aquellos que están en la faz de la tierra. Otra cosa interesante, no sé si capturaron esto, pero aquí nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene para purificar a Israel y para que el pueblo de Israel después tenga lo ofrecido. Pero dentro del grupo de personas que se encuentra que hay gentiles también, y estos gentiles también van a gobernar con el Señor Jesucristo. O sea que este grupo hay gentiles y judíos y reinaron con Cristo por 1000 años. Número 5, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Estas son las personas que no creyeron en el Señor Jesucristo. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado o feliz y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre él, sobre esto, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Esto nos ha conducido entonces al estudio de este importante tema que es el reino del Mesías en la faz de la tierra. En el Antiguo Testamento no dice el periodo de tiempo que va a gobernar, pero en el libro de Apocalipsis sí nos deja saber sin duda alguna, con estas 5 veces que menciona el reino milenario, que van a ser por 1000 años y son 1000 años literales. Entonces, la semana pasada vimos las 3 posiciones que se han propuesto durante el transcurso de la edad de la iglesia, que tienen que ver con el milenio, pues, o el reino mesiánico, el reino que según Apocalipsis 20 del 1 al 6 tiene esa duración de 1000 años y que no se encuentra, como les he dicho, en el Antiguo Testamento. Entonces, esta información que les doy, o les estoy dando pues acerca del milenio, nos ofrece a nosotros una oportunidad
para evangelizar a los judíos. Muy importante, recuerden que los judíos son las niñas de los ojos del Señor y son nuestros hermanos y nosotros queremos pues lo mejor y lo máximo para ellos. Y lo que les voy a dar una información que tenemos que tener, porque la mayor parte de los judíos son como la mayor parte de los católicos, laicos, no conocen nada acerca de la Biblia, solamente entienden lo que les ha dicho los rabinos, si es que van a la sinagoga. Y los rabinos se basan en la Mishnah, se basan en la Torá, utilizan la Torá, pero también utilizan el Talmud. Y ya ellos han perfeccionado las presentaciones que hacen en las sinagogas, al igual que la Iglesia Católica, pues, que perfeccionan y saben lo que les van a decir a las personas, pero se alejan lo más posible de lo que es el Mesías. No quieren hablar de Mesías porque siempre que lo hacen llegan a tener un problema. Y hemos visto que en el mundo judío siempre hay alguna persona a la cual tildan de Mesías, para después defraudarse porque esta persona en la realidad pues no era el Mesías. Pero lo siguen de esa manera pues porque ellos sí buscan al Mesías, pero no tienen la información suficiente dentro del judaísmo para que ellos se den cuenta quién es el Mesías. Entonces, de los judíos su pueblo amado es uno de sus dos rediles. Recuerden que él tiene el redil de la casa de los judíos y el redil de la iglesia. Dos rediles tiene, y a sus ovejas descarriadas, pues. Es algo que es muy importante, pues, porque recuerden que en estos momentos el judío está dispersado por el mundo entero bajo la diáspora. Y eso se debe, pues, a que ellos tomaron una posición en contra de la palabra de Dios, pero lo hicieron impulsados por los líderes políticos. Y después de eso se formó un desastre porque murieron muchísimas de las personas que tenían la batuta, que tenían todo el control, y después ellos tienen que reestructurar todo este asunto. Y es algo que les voy a comentar acerca de eso porque para que ustedes vean el trasfondo de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, aquí hay muchos judíos en los Estados Unidos de América que tienen un trasfondo secular, pues no conocen al Señor, y entonces con la inteligencia que los caracteriza, se descarrilan y su mente se liberaliza. Y esto es un problema porque una vez que se liberaliza, pues tratan de arreglar este mundo porque ven las injusticias que hay en este mundo. Y el mundo es injusto, o sea, el mundo tiene muchas cosas que no sirven. Entonces tratan todo lo posible para que este mundo sea justo, pero la parte espiritual se les escapa de las manos. Tratan de arreglar el problema, pero están arreglando el sistema cósmico, y como no tienen la información espiritual, pues entonces hacen todo lo posible por arreglar las injusticias que están en la faz de la tierra. Entonces las escrituras judías del Antiguo Testamento le prometen al judío, y por extensión a nosotros aquí en la iglesia, que va a venir un gobernante mundial de parte de Dios. Y va a ser un gobernante eterno, el gobernante que desciende del rey David, nada más y nada menos, y que va a establecer un reino judío en la faz de la tierra que está caracterizado por la justicia. Lo que buscan los judíos ahora sin Dios, que es la justicia, no la van a tener, sino hasta que regrese el justo y el que justifica, y de la rectitud. Entonces, ese gobierno va a ser precedido pues por un tiempo que los gentiles van a llegar a Israel, van a Jerusalén y van a hollar el templo, y va a haber un gran problema. Van a invadir entonces a Israel bajo la égida del sistema cósmico mundial que se ha revestido pues con el bien humano de las Naciones Unidas. Entonces van a ir en contra de Israel, y cuando eso ocurra, Israel va a clamar al Señor, va a clamar a Dios, y esa valiosa información la obtenemos del Antiguo Testamento. Entonces nosotros sabemos estas cosas y sabemos que en el Antiguo Testamento se encuentra información fidedigna acerca de todo lo que va a ocurrir en el futuro. El libro de Apocalipsis simplemente ata el regalo final, da la información adicional, pero ya todo eso está en el Antiguo Testamento. Entonces es en ese momento en que Dios va a escuchar a Israel, porque ya su corazón se ha convertido a Dios, han visto al Mesías, y ahora Dios viene a rescatarlo físicamente pues de este problema que se les avecina. Y el asunto es que los cristianos saben que el Mesías es el ungido, el Cristo en el griego, el mismo Jesucristo que se encuentra en Isaías 53, capítulo que vimos pues la semana pasada, se los leí completamente, pero ellos se van a dar cuenta de que lo que nosotros sabemos, uno de los motivos por el cual no saben es que en las sinagogas no se lee a Isaías 53. Ellos han hecho todo lo posible por abstenerse o mantenerse alejados de toda la información que concierne al Mesías. No tocan ese punto. Entonces, y como hay tanto que enseñar, pues no es necesario que toquen el punto. Básicamente, ellos lo han hecho por miles de años, y pues el resultado es que muchas de estas personas no saben absolutamente nada acerca del Mesías. Y el asunto es que nosotros tenemos que estar preparados para darle el evangelio al judío,
Y la mejor preparación es conocer estos pasajes del Antiguo Testamento que apuntan hacia el Señor Jesucristo. Y es inconfundible la información, cuando tú la sacas del Antiguo Testamento y pones al Señor Jesucristo, cumple todo lo que se dice ahí, ¿okay? Incluyendo los testigos oculares que son requeridos en la ley mosaica. El asunto es que el reino milenario entonces tiene que ver con el Mesías, porque es conocido también como el reino mesiánico en las escrituras del Antiguo Testamento, y el reino de Dios en la tierra. Entonces es el reino en el cual el hijo del rey David se va a sentar. Ellos saben que el rey David tiene el hijo que llega a colmar las bendiciones y las promesas divinas. Tiene que ser de la casa de David. Ahora, ningún judío sabe en estos momentos quién viene de la casa de David, como comprenderán. ¿Por qué? Porque los récords fueron destruidos. Después de estas persecuciones que han hecho en contra de los judíos, los récords no existen. Entonces, ¿cómo sabes tú que van a hacer que el Mesías tiene que venir del rey David? Si no hay por dónde sacar, tiene que tener 2 testigos según la ley mosaica. Entonces, ¿de dónde lo vas a sacar? Pero ya esto está en el Nuevo Testamento, porque ya ahí sí se sabía que Jesucristo era hijo de David. Venía de la casa de Belén, ¿verdad? Que era de la casa de la familia de David. Lo que hicimos la semana pasada, que fue algo muy interesante, es que estuvimos estudiando estas 3 maneras en las cuales los cristianos o la iglesia ha tratado los tiempos finales y el reino milenario. Y les di 3 posiciones diferentes. La primera posición es el postmileniarismo. Y aquí vemos que bajo este sistema Jesucristo regresa después del reino milenario. Entonces, lo que propone esto es que la primera resurrección es espiritual y está en este momento, en el momento de la conversión. Y es concurrente con la edad de la iglesia. O sea que el reino milenario y la edad de la iglesia, a medida que el mundo es evangelizado, el mundo va a llegar a ser cristiano totalmente, según esa posición, lo cual nosotros sabemos que es imposible. Trata de evangelizar tú a 1 billón de musulmanes para ver si lo vas a lograr, ¿ok? Entonces, y el reino milenario posteriormente va a seguir subiendo y vemos que esa es una posición insostenible, básicamente. Y después comienza la eternidad cuando llega el Señor Jesucristo en su segunda resurrección, lo cual pues de nuevo es insostenible. El segundo punto que vimos fue el amileniarismo. Tiene el alfa privativo, ¿verdad? De una palabra latina mezclada con griego. O sea que no existe el milenio. No hay un reino terrenal, los 1000 años son simplemente simbólicos. Aquí es donde vemos este fuerte empuje de lo que es la alegoría. La alegoría pues inyecta el pensamiento de la persona que está leyendo al libro en vez de sacar la información del libro, ¿okay? Que es algo importante. Recuérdense que cuando se hace la eisegesis es ponerle de afuera para adentro, y exégesis tiene la palabra que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Que es EK, que es de adentro para afuera. Pero cuando está con otra consonante, cuando está con una E, se le cambia a X. Exégesis. O sea, de adentro para afuera. La información viene del libro hacia nosotros y eis cambia de dirección. Cambia de dirección, ahora es el pensamiento del hombre que le inyecta a la Biblia. ¿Okay? Se lo inyecta a la Biblia y de esa manera pues él está interpretando lo que está escrito. Y esa es una manera errónea. Eso es lo que han hecho bajo estos 2 sistemas, el sistema postmilenario y el sistema amilenario. Los 2 tienen esa posición de eisegesis, o sea, se le está inyectando. Y lo que sucede cuando esto ocurre es que tienen que desarrollar un sistema completo de teología. Debido a que la Biblia está engranada una con la otra, todos los pasajes bíblicos, entonces es imposible cambiarle el significado a una porción de la Escritura sin tener que cambiar toda la trayectoria que ha llevado a ese punto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es un problema grave. Ahora, precisamente esos puntos que ha tomado la Iglesia en el transcurso del tiempo, debido a ese problema de la alegoría, es lo mismo que han hecho los judíos con el judaísmo. Es lo mismo que han hecho los rabinos con el judaísmo en lo que se refiere al Mesías. Y eso se los voy a enseñar para que ustedes se den cuenta. Pero en este momento se están moviendo pues estos pensamientos que han existido. Y después de esto tenemos el punto de vista premilenario, al cual nosotros nos adherimos, y este sí tiene sentido bíblico, porque una cosa tiene que preceder la otra, y esto está respaldado por toda la Biblia, desde el inicio hasta el fin. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? Si hay personas que se dicen que aman a Dios, salen con estos puntos de vista tan disimilares, ¿verdad? ¿Por qué? Así es.
Si nosotros nos rascamos la cabeza cuando decimos, pues, ¿cómo es posible que Lucifer, siendo el ángel privilegiado, se vaya en contra del Señor? ¿Qué pasa con esa cabeza, siendo tan inteligente? Pues no es tan inteligente porque se le sube el poder a la cabeza y así termina pues haciendo disparates. Entonces, el premileniarismo, que es nuestra posición, ahí vemos que Jesús regresa antes del comienzo del reino para destruir a las fuerzas que van en contra de Jerusalén, respondiendo al llamado de los judíos en esa época tan difícil y peligrosa, y que Él viene y rescata a los suyos. ¿Okay? Entonces, después de esto, vienen esos 75 días de limpieza, y después de esos 75 días de limpieza establece su reino. Entonces, esto sí tiene sentido. La segunda venida viene después de que la iglesia, aquí pueden ver la flechita, es levantada, y después comienza la tribulación, y nuestro Señor Jesucristo regresa aquí, en este periodo de tiempo, y después viene el milenio. Y después del milenio viene el gran trono blanco, que es la segunda resurrección, básicamente, y comienza la eternidad. Pero aquí es nuevos cielos y nueva tierra en este lugar, pero ya todas las personas que están con el Señor y que gobiernan en el milenio ya están engranadas con el Señor de tal manera que el libre albedrío no tiene nada que ver con el asunto. Ya nosotros somos de Él, hacemos lo que Él dice. Y es muy parecido pues a lo que es el cuerpo, por eso la analogía de la cabeza y el cuerpo. Nuestro cuerpo hace lo que nosotros le pedimos, la parte voluntaria. Hay una parte involuntaria y una parte voluntaria, de movimientos involuntarios. Ahí hay otra porción que habla de los movimientos que son automáticos. Como por ejemplo, yo no le tengo que decir a mi corazón que late, punto. Respira, no le tengo que decir, eso es automático, es parte de mantener el organismo vivo. Y muchas cosas como la digestión, como la respiración, esas cosas de esa índole pues son automáticas. Pero en lo que concierne a mi volición o libre albedrío, yo no tengo que decirle al cuerpo que haga lo que estoy haciendo ahorita con mis manos, ¿verdad? No tengo que decirle. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es automático. Yo lo estoy dirigiendo, pero no lo estoy dirigiendo directamente, sino indirectamente. ¿Okay? Y hay cosas que las hago directamente como todos nosotros. Pero lo que sucede pues ya cuando nosotros estamos en el milenio, nosotros estamos haciendo el motor pues, básicamente. Nosotros hacemos lo que Jesucristo nos pide, pero sin preguntar, sin causarnos pena ni problemas, sino al contrario, con mucho cariño, mucho amor, porque eso es lo que queremos hacer. Entonces, todos nosotros tenemos que entender eso, que Dios va a gobernar, y en el periodo del milenio pues va a sentar el precedente de que no importa qué tan bueno sea el ambiente medio, aunque sea un medio ambiente perfecto, de todas maneras las personas se van a rebelar en contra de Dios. ¿Okay? Así es, aunque todas las cosas sean perfectas. Entonces vemos que no todas las personas van a estar contentas. Nunca puedes tener un pueblo contento 100%, porque siempre van a haber personas que están dispares o están opuestas a lo que tú estás diciendo. No se puede. Entonces, el premileniarismo propone que Jesucristo va a regresar al finalizar la tribulación, va a limpiar la tierra y va a establecer el reino que dura por 1000 años. Y la información de los 1000 años la vemos en el libro de Apocalipsis, precisamente en estos primeros 6 versículos del capítulo B. Y eso es lo que esta diapositiva revela aquí, que tengo en la pantalla, y esa es nuestra posición. Eso es lo que nosotros estudiamos. Pero les puse en las otras posiciones para que sepan, porque ustedes van a escuchar cuando hablan con otras personas que es muy posible que tengan estas otras dos posiciones. Dentro de ellas está la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene la posición del amileniarismo. Es la teología del reemplazo y es toda alegorizada. ¿Okay? Pero, claro está, se requiere mucho estudio en una iglesia para saber de qué se trata, ¿verdad? Y eso no existe. En las iglesias no existe eso, sino que vienen los feligreses, se sientan en agua bendita, te dicen 4 o 5 cosas que tienen que ver con la vida natural. O sea, no entiendes nada. No entendiste nada, te dejaron en las mismas, pero te apegan más al padre, llamado el padre de la parroquia, o el cura, o el obispo, lo que sea, pues. Pero sigues en las mismas, no entendiendo nada. Pero una vez que tú entras y comienzas a estudiar, te das cuenta, wow, aquí hay algo impresionante y nosotros tenemos que saber por nuestra propia cuenta. Es más imperativo. A nosotros nos corresponde aprenderlos, nos incumbe a nosotros conocer estas cosas porque ahí está la libertad nuestra. Entonces, recuerden que durante la primera venida del Señor Jesucristo, Él ofreció el reino aquí en la faz de la tierra. Y miles de judíos lo aceptaron. ¿Oyeron eso? Miles de judíos aceptaron al Señor Jesucristo cuando vino por primera vez, como su Mesías. Pero los líderes políticos se opusieron vehementemente en contra de Él, y estos eran los líderes políticos, religiosos, todo el poder estaba centrado en estos líderes del Sanedrín, que estaban metidos hasta la coronilla en el sistema religioso propuesto por sus antecesores, y por ellos mismos
que también a ellos añadían a lo que habían aprendido, que se basaban pues en las tradiciones formuladas por el Talmud y por el Mishnah, con más de 600 adiciones legales que ellos habían formulado para el pueblo, para mantenerlos bajo un yugo impresionante, que no se basaban en las escrituras mismas. Entonces tenemos el problema que ahora el judaísmo se basa en una tradición muy rígida y por consenso de los rabinos, de los que dirigen, no se menciona las cosas del Mesías. Entonces ellos incitaron al pueblo a rechazar al Mesías, lo rechazaron como rey, y ese es el motivo por el cual él pospone su reino hasta que él regrese como rey de nuevo. ¿Okay? Porque no fue el pueblo en sí, sino fue el miedo. Los líderes religiosos amenazaban a las personas en excomulgarlos. Y excomulgar en Israel es la muerte, porque nadie te podía vender, tú no podías comprar de nadie, o sea, no podías tener relaciones sociales, no podías ir al templo, no podías tener trabajo, te tenías que ir de Israel, te tenías que ir de Jerusalén. ¿Por qué? Porque nadie te iba a hacer nada, porque estabas excomulgado, persona no grata. Entonces, tú te pones a ver eso con la información que ellos te dan y la cosa pues es difícil. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuál fue el motivo por el cual pues sucede lo que sucedió, pero nos damos cuenta de que fueron muchos los judíos que creyeron en el Mesías como fue presentado. Entonces, el asunto es que Jesucristo no está en su trono en estos momentos. En estos momentos Él está sentado a la diestra del trono del Padre. Entonces, Él no va a recibir su reino sino hasta después que regrese en su segunda venida, al final de la tribulación, para destruir a todos los enemigos de Israel y para purificar a su pueblo y para destruir el sistema cósmico de Satanás y su organización mundial. Entonces tenemos una clara imagen de lo que va a ocurrir en el futuro y de este futuro extraordinario que tiene el judío. Las promesas, no, él no se ha olvidado de ninguna de sus promesas, ninguno de sus pactos, y la sede mundial del gobierno va a estar en Israel. ¿Okay? O sea que eso lo tenemos que entender, porque así viene, y esas son las promesas que le hizo Dios a Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés, a David, a todas las personas que estaban pues en ese linaje, para que se dieran cuenta de que Él es el Señor Dios. Entonces, a esa secuencia de eventos la conocemos como el premileniarismo, que es la posición que tomamos nosotros en la iglesia, es el reino del Mesías que se encuentra en el futuro. Entonces, así es lo que tenemos. Entonces, esa es la diferencia que tenemos entre el postmileniarismo, el amileniarismo y el premileniarismo. Ya nosotros la sabemos en esta iglesia, la hemos estudiado. Yo sé que se les puede olvidar algunos factores dentro de todo esto, pero es fácil cuando ves los prefijos que tiene. Premileniarismo es que nuestro Señor Jesucristo viene antes de que comience el milenio. El postmilenialismo, post quiere decir después que el milenio termine. Y el amileniarismo es el privativo, que dice que no va a haber milenio, que aquel milenio está concurrente con la iglesia. Entonces, ahora nosotros creemos que el Antiguo Testamento enseña que la Biblia se interpreta a sí misma y lo hace de una manera literal. O sea que cuando tenemos eso en mente, sabemos que todo lo que dice, todos los libros de la Biblia, tú no puedes pasar por los primeros libros de la Biblia de una forma literal, pasar por todas las epístolas del apóstol Pablo de una forma literal, pasar por los evangelios, pasar por Hechos de una forma literal, y llegas al libro de Apocalipsis y lo alegorizas. No, todo es literal. A menos de que la Biblia diga, esta porción es una alegoría. ¿Okay? Todo es literal. Todo en la Biblia es literal. Entonces, de manera que cuando la Biblia habla de Israel, como les dije la semana pasada, significa Israel. No significa la Iglesia Católica. ¿Okay? Eso es lo que se ve hoy en día con esa teología del reemplazo. Cuando la Biblia habla de la Iglesia, significa la Iglesia. Y cuando la Biblia habla del Sión, porque ese nombre sí se utiliza de una forma corporativa también, habla de una aplicación literal en Israel, o del mismo monte Sión, o como extensión se refiere a Jerusalén, o también como extensión se refiere a toda la nación. Pero con la posición postmilenaria y amilenaria, Sión significa la iglesia, y Israel significa la iglesia. Y aseveran que Israel era la iglesia en el Antiguo Testamento, e Israel es la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera ellos van tergiversando para terminar en la posición de decir que ese Israel que existía antes ya no existe, ahora nosotros somos Israel. ¿Y cómo lo hace? Pues ellos citan ciertos versículos bíblicos, pero los sacan fuera de contexto. ¿Okay? Nosotros sabemos que nosotros somos
adaptados a Israel, somos adaptados a las promesas por medio de la fe, porque somos de la fe. Pero eso no significa que el judío, que es el que tiene los genes de Abraham, Isaac y Jacobo, va a dejar de ser el judío simplemente porque tú lo digas. Para que lo vean más fácil, el hecho de que la iglesia ha dicho que no hay negros, ¿verdad? Porque ahora nosotros somos los negros. Perdón un chico, pero yo no veo que tú eras negro. O sea, el negro es negro. Es una raza dentro de las razas que tiene ciertas características importantes. Y no lo tienen, pero así de locos son, pues, tratando de decir que ellos son ahora Israel. Es una locura, eso no está. Entonces, como extensión se refiere a Jerusalén o a toda la nación. Entonces, tenemos que ver la Biblia de la forma literal y que no podemos estarle cambiando el significado de las palabras porque entonces se destruye el idioma. Entonces, con la posición postmilenaria y amilenaria, Sion significa la iglesia. Israel significa la iglesia y así era que ellos se llevaban todo esto. Entonces, simplemente están inventando algo nuevo. Si lo hacemos de esa manera, entonces no podemos tomar las palabras en su valor normal y toda la comunicación bíblica se destruye. Ya la verdad no es la verdad puede ser 1500 cosas diferentes. Depende del momento y cómo me sienta, ¿verdad? Depende de lo que yo le aplique a la verdad. ¿Okay? Entonces ahora, pero hoy en día ustedes han oído que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. ¿No han oído eso? Hay personas que lo dicen. Bueno, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Pero solamente hay una verdad. O sea, no hay dos verdades que se están en contraposición. El asunto es que el reino mesiánico ha sido predicho a los judíos. Ese es el reino glorioso donde impera la rectitud, la justicia y el honor. Y Dios va a establecer su rey sobre ese reino. Y el Antiguo Testamento se refiere a ese rey con el nombre de Mesías. Al ungido, al que ha dado, pues, se le ha dado la comisión. El asunto es que el Mesías va a gobernar. ¿Por qué tiene la posición del Mesías el Señor Jesucristo? Porque él hizo la voluntad de su Padre. Su Padre se lo sometió todo a él. Y en la familia de David, él es el que viene a gobernar en la familia de David. Entonces hay que sentar ese precedente, entonces cuando hablamos con un judío, sabiendo que la mayor parte son seculares, aún si van a la sinagoga, no les enseñan los libros del Antiguo Testamento, con la excepción de 2 o 3 que son los favoritos, pero que no tienen nada que ver con el Mesías. Pero a Isaías 50 en adelante, eso sí que no lo tocan, ni se acercan ahí. Entonces cuando tú lees o permites que uno de ellos lea, dice, bueno, ese es Jesucristo, claro, está más fácil, no canta un gallo entonces. Entonces, en el judaísmo moderno no se habla mucho acerca del Mesías. Eso los ha puesto en problemas anteriormente y por eso pues no están muy dispuestos a tomar ese camino. Se les ha formado tremendos líos y mucha gente se ha ido de la sinagoga y ellos, pues que se la vaya de la sinagoga es terrible porque ellos tienen que dar diezmo también. Entonces, ellos saben que cuando abordan ese tema, la pregunta acerca de Jesucristo siempre emana. Y después tienen que contender con ese tema y eso es algo que tienen que... Viene una persona con Isaías 53 y se les formó el lío. Pero ellos ya tienen suficiente armamento para decir que no se trata de una persona sino del pueblo, porque alegorizan eso. Entonces, si ustedes leen a Isaías 50 en adelante, se dan cuenta de que ahora todo lo que dice acerca de una persona ahora es un pueblo. O sea que han dado un cambio extraordinario y alegorizaron todo ese sistema. O sea que en estos días modernos es muy poco lo que se conoce acerca del Mesías en las sinagogas. Muchas de las ideas del judaísmo, eso es algo interesante, yo se los comencé a decir la semana pasada, pero muchas de las ideas en el judaísmo llegaron a existir y se popularizaron en el periodo intertestamentario después del regreso de la deportación. Y ahí vemos que en el libro escrito por Malaquías, en ese libro, desde ese libro en adelante, en el año 420 a.C., y la aparición de Juan el Bautista, que casi es el mismo periodo del segundo templo que se reconstruye en el año 530 y el año 70, pues se le conoce por los 400 años silenciosos debido a que no hubo ninguna revelación divina a los profetas. Ahora, fíjense ustedes el escenario. Estos profetas salen, estas personas son deportadas a Babilonia. 70 años se la pasan en cautiverio. Si tú pasas en un país 70 años, créeme lo que tú, primero que todo vas a venir hablando el idioma de ese país. Vas a tener hijos ya. La gente no vivía tanto como vive hoy en día. Y todas esas libros sagrados, cuando viene la deportación, no vayas a creer que te van a permitir llevarte tus libros. ¿Okay? La una deportación forzosa, ahí no habían autobuses, ¿verdad? No te iban a poner en un burrito, ahí no te iban a poner en una carreta que te llevara. Ahí tenías que caminar las 1000 y pico de millas en territorio tremendo. Entonces, ¿quién iba a llevar qué? Ahí no habían bueyes, ni había nada de eso. Lo único que tenían los animales de carga eran los que estaban esclavizando. ¿Sí se dan cuenta?
Entonces fue muy difícil. Entonces llegan allá, lo que tienes en la memoria es lo único que te queda. ¿Sí se dan cuenta? O sea que hay un problema en lo que corresponde a la información que ellos tienen. Cuando ellos regresan a establecer el reino, Zorobabel, ¿verdad? Y tienes otros profetas que lo hacen, que son los que reconstruyen el templo, pero después de esto, pues ellos tienen cierta edad y los que están debajo de ellos, que conocen. Entonces comienza a desarrollarte ese sistema del Talmud. Fue en esa época cuando los fariseos y los saduceos popularizan ese enfoque entonces. Y de esto vemos elementos pues en los conflictos que Jesús tuvo con los fariseos y los saduceos. Porque ellos le estaban citando algo y él le citaba pues la palabra. Pero después que el templo es destruido, los fariseos, como el partido conservador, reestructuran las cosas basadas en el Talmud y en el Mishnah. ¿Se dan cuenta? Es más, si ustedes ven a esos escritos judíos, se dan cuenta que el Talmud y el Mishnah han tenido más empuje en el pueblo judío que el Antiguo Testamento. O sea, se basan más en lo que dice el Talmud y el Mishnah. De nuevo, entonces, la Mishnah es una colección autoritativa de material exegético que incorpora las tradiciones de la ley judía y forma la primera parte del Talmud. Y el Talmud es el cuerpo de leyes civiles, ceremoniales y leyendas que comprenden la Mishnah y la Gemara, que es una elucidación del Mishnah. O sea que hay comentarios sobre los comentarios, básicamente. Y eso a través de los tiempos va cambiando, como las cosas cambian, pues. Entonces, el Talmud ha influido en la vida de los judíos quizá más que el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y eso es lo que ellos mismos dicen. Y claro está que hay dos versiones del Talmud. El Talmud babilónico, que es el que más se utiliza, y el palestino. Entonces, todos estos comprenden la enseñanza que los rabinos en el periodo intertestamentario hacían. Ellos van escogiendo las palabras y se van dando cuenta de que, bueno, en el periodo intertestamentario no había problema con el asunto del Mesías, porque el Mesías todavía no había llegado. Pero cuando llega el Mesías, entonces es que comienzan estos cambios tan dramáticos, y después que el Mesías es crucificado en el día de la Pascua, entonces viene la destrucción en Jerusalén. Y una vez que el templo ya no existe, entonces, ¿qué tienen que hacer los rabinos? Porque habían sacerdotes, pero si matas a 1,5 millones de personas en una población que es muy pequeña, entonces has matado también a personas importantes en la religión judaica. ¿Se dan cuenta? Además se desparramaron. Entonces causa un vacío tremendo, un problema tremendo dentro del pueblo judío. Ellos tienen que reconstruir eso y tienen que reconstruir la adoración sin templo. Cuando no está el templo, entonces tampoco hay ofrecimientos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo lo vas a reestructurar? Y eso es lo que ocurre, entonces. Y claro está, en esa época el empuje fuerte era que el Mesías ya había venido. Entonces ellos, los que no creyeron, tuvieron que rehacer todo este asunto, y lo hacen por medio del Talmud y por medio de la Mishnah. Y yo les comenté que eso es lo que ocurre siempre pues, en las iglesias, que se comienza con un libro y se termina con el otro, porque el sistema alegórico es tan fuerte que desarrolla libros, ¿me explico? Para a través de esos libros explicar el por qué lo que se dijo aquí, que estaba en contra de la Biblia, se lo tienen que desarrollar completamente. O sea que es una cosa, una invención tras otra, para que todo llegue de acuerdo. Y tratar de hilvanar la posición de la Biblia con lo que ellos están diciendo para que más o menos se coordine. Se forma un desastre. Ahora, ¿quiénes son los que saben eso? Créanme que el pueblo católico no lo sabe, porque no estudia la Biblia profundamente. ¿Correcto? No lo sabe el pueblo judío porque tampoco estudia la Biblia profundamente. Todo el mundo, así como nosotros, pero cada quien tiene que trabajar, cada quien tiene que emprender negocios, cada quien tiene familia, cada quien tiene 1,100 cosas. Y si tienes hijos, tienes que llevar a los hijos a la escuela, estudiarlo, otra vez tienes que trabajar en la casa, para comer. O sea, no hay tiempo para hacer esos estudios. Y si, por ejemplo, en la iglesia, nosotros sabemos esto en la edad en que vivimos, que no todas las iglesias enseñan la Biblia, no todas las iglesias profundizan la palabra de Dios. Entonces hay una ignorancia que es fecunda, pues la ignorancia que se va extendiendo porque nadie quiere ese conocimiento, porque no tiene tiempo ni les interesa tampoco. Entonces el problema es la destrucción de mi pueblo por falta de conocimiento, básicamente. Entonces lo que pasa es que las personas no ponen a Dios número uno para sentarse y escuchar lo más importante para su vida, que es el conocimiento de la palabra de Dios.
Y lo que dicen las otras personas es que no, si tanta información te va a volver loco, ¿verdad? Demasiado, ustedes solamente se pasan en eso, pero no, es importantísimo, por eso es lo que guía nuestra vida. Entonces, todo esto se los digo para que ustedes vean que es muy convulsionado todo esto. Ese movimiento histórico de las cosas que sucedieron cuando esto pasa, las posiciones que toman ciertas personas. Por ejemplo, hasta en la política siempre hay 2 posiciones o 3 posiciones y siempre hay antagonismo entre las 2 posiciones. Entonces, ¿cuál es la posición correcta? ¿Sí se dan cuenta? Entonces uno trata de echarle tierra al otro, y el otro le echa tierra al otro, y el otro... No, o sea, es muy convulsionado. Entonces, lo que tenemos que ver es que Satanás es el experto en la confusión. Él hace las cosas para que haya confusión y ha tenido, que de paso, un éxito rotundo, porque el éxito rotundo lo tiene, y eso no se puede negar. Entonces, todo esto se los digo porque estas tradiciones que han venido a través de los tiempos son las que han sacado al mismo pueblo judío y los ha alejado de la palabra de Dios. Y ese es el problema. Entonces nosotros tenemos pues esa comisión como embajadores para no solamente al gentil, sino al judío también, al judío. Darle la información y claro está, como todas las cosas, pues si no lo quiere tomar, que no lo tome. No estamos ahí para doblarle el brazo, para que crea. Pero lo que tenemos que hacer es darle la información fidedigna del Antiguo Testamento. Darle la información fidedigna del Antiguo Testamento, porque es el único libro que en realidad, verdad, tiene la autoridad suficiente para conmover los corazones, especialmente del judío, pues, porque si no están familiarizados con el Antiguo Testamento y leen tal información, ellos se van a dar cuenta que aquí hay algo, aquí hay gato muerto, un gato encerrado, por lo menos. Entonces, todo esto que les digo, entonces, es el desarrollo de lo que sucede en el transcurso del periodo antes de que venga nuestro Jesucristo y después de la destrucción del templo. Entonces, la semana pasada también les dije que basado en los estudios que yo he hecho, me doy cuenta que han tenido un fuerte problema en lo que concierne a Jesucristo, los rabinos, incluyendo pues pasajes en el Antiguo Testamento que apuntan al Mesías. Ellos no quieren tocar eso porque entonces van a entrar en un lugar que es muy disparejo. Si un cristiano cree que Jesús es el Mesías y le pide a un judío que lea el capítulo 53 de Isaías, es muy posible que ese judío, basado en la preponderancia de evidencia que ahí se encuentra, crea que el Señor Jesucristo es el Mesías. Recuerda que la palabra cristiano no existía en la iglesia primitiva, ¿okay? Era el Mesías. ¿Creías en el Mesías o no creías en el Mesías? Eso es todo. O creías que Jesucristo era el Mesías o no creías que Jesucristo era el Mesías. Y los que creían en Jesucristo eran los mesiánicos, básicamente. ¿Qué es la otra palabra para mesiánico? Cristiano, porque es Cristo, pero Cristo, la palabra Cristo es Mesías. Es la misma palabra. Entonces, o crees en Él o no crees. ¿Es suficiente la información que tú me estás dando para que yo crea que Jesucristo es el Mesías o no? Ahí está. Entonces, ahora el que rechaza a Jesucristo como su Mesías, entonces va a tener problemas, básicamente como todos nosotros. Con los estudios que hemos hecho hasta la fecha, nos damos cuenta con precisión que todas las cosas escritas en el libro de Isaías 53 se cumplieron perfectamente bien en el Señor Jesucristo. Pues no tenemos duda alguna. Entonces, otra cosa interesantísima es que a los rabinos les tomó 1000 años, fíjense ustedes, lo mismo el milenio, pero son 1000 años de darle vuelta a los libros, porque como les digo, tú tocas un libro de la Biblia y le cambias el sentido, le tienes que cambiar el sentido a muchos libros de la Biblia, porque la Biblia se concuerda y se chequea a sí misma, y ella misma mantiene pues su autoridad. Entonces les tomó 1000 años para llegar a una interpretación alterna, proponiendo que el siervo sufrido es la nación de Israel, la que menciona Isaías 53. Es una interpretación alegórica, claro, está formulada para no tener que darle la cara a la evidencia contundente de la vida del Señor Jesucristo y a los testigos oculares que de Él hablan, porque son muchos, ¿okay? La Biblia solamente exige 2 testigos, o sea, la ley mosaica, pero nuestro Señor Cristo tiene mucho más de eso. Entonces, proponen que la última parte de Isaías, en la última parte de Isaías, el capítulo 50 en particular, no está hablando de un individuo, eso es lo que ellos proponen en su sistema alegórico, sino de una nación. Le cambian a una nación la información que le corresponde a Cristo. Esa interpretación llega al escenario histórico aproximadamente 1000 años después de Cristo. O sea, ese es el tiempo que les ha tomado para llevar a eso. Y no tengo el nombre, se me olvida el nombre del rabino que más impulsaba esto, que le dio vueltas y le dio vueltas y le dio vueltas a la Biblia, incluyendo cambiando un par de palabras hebreas para que cayera pues en lo que él estaba proponiendo.
También durante el periodo de la Edad Media, los rabinos también desarrollaron una reestructuración del judaísmo. Entre esas cosas se logra establecer un rechazo, una refutación de todo lo concerniente al Mesías. Y esas discusiones llegan a ser prohibidas. Tú no puedes hablar de Mesías, no se toca ese tema. Es anatema, pues no hables de eso porque aquí no vamos a hablar de eso porque vas a causar confusión en el pueblo judío, básicamente. Y como ellos son los que tienen las riendas y como nadie nada más puede leer porque tiene que ser un entendido, porque sí, el sistema rabínico era bien fuerte. O sea, los miembros del Sanedrín, los fariseos, tenían que memorizarse la Biblia, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Tenían que saber todos los libros que existían. Y era un estudio fuerte. Y el pueblo no podía hacer eso. Bueno, entonces, ¿a quién le dejaban? Al experto. El experto era el que se llevaba todo y al que le consultaban todo. ¿Okay? Entonces, es bueno, por un lado, porque el sistema era establecido por Dios de que así fuera. Pero ahora, en la edad de la iglesia, se forma el problema de que no hay chequeos ni balances. Entonces el pueblo es descarriado a otro sistema. Entonces, en la enciclopedia del judaísmo, leí un artículo que tiene que ver con el Mesías, que precisamente hace estas aseveraciones que les estoy dando pues, acerca de la declaración que hacen insistiendo que el Mesías no juega un papel primordial importante en el futuro. Ellos mismos, los mismos rabinos están diciendo y están desmintiendo la importancia que juega el Mesías en el futuro. Ellos mismos están haciendo el favor al pueblo de ninguna manera. No se lo están haciendo. Esa es la posición del judaísmo moderno, de paso. Como todas las cosas, pues, es lo mismo que la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica hoy en día hablan de, no solamente de la virginidad de la Virgen María, sino de que fue concebida sin pecado, sin mancha. ¿Okay? Eso lo escuchan los padres de la Iglesia Católica y queman a la persona que está produciendo ese tipo de contienda, pues, que está diciendo que la Virgen María fue concebida sin pecado. Los queman vivos. ¿Por qué? Por herejes. Pero hoy en día no. Hoy en día, pues, como eso se basa en los libros tradicionales, y ellos le ponen el mismo peso a las tradiciones que a la Biblia. Claro está, les conviene porque entonces es la Biblia la verdad absoluta, y si tú te sales de la verdad absoluta inspirada por Dios, porque eso sí, ellos sí comprenden que la Biblia es inspirada por Dios absoluta y totalmente. Que en la Biblia no hay error. Pero entonces ponen las posiciones que ellos toman y tú ves la Biblia y dices, bueno, esto no concuerda. Ah, bueno, nosotros tenemos un contacto directo y a nosotros nos llega información. No importa cómo tengas eso, si no concuerda con la Biblia, está fuera de lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso pues la Biblia es tan perfecta en su composición, para que no exista, sí, porque Dios sabía que iban a existir estos problemas, pues. Pero cuando regresas a la Biblia te das cuenta de no, eso no estaba escrito ahí y está salido de la palabra de Dios. Entonces, eso endereza a través de los miles de años que transcurren, endereza el pensamiento. Cuando una nación comienza a estudiar la Biblia, ¡bum!, se endereza. Porque ahí tiene los preceptos divinos. Y se endereza porque se tiene que enderezar porque está escuchando la verdad absoluta con la cual Dios hizo el universo, pues, y con la cual los guía. Entonces, eso es muy interesante, como pueden ver, porque nos deja saber, pues, el trasfondo para que cuando tú hables con un judío, tú sepas de qué le tienes que hablar. En la clase que viene, la próxima clase, vamos a ver nosotros 3 cosas importantes que tenemos que saber del Antiguo Testamento. ¿Okay? Aunque el judío no conozca el Antiguo Testamento, sí hace caso al Antiguo Testamento. Si tú le lees, mira, aquí dice esto, puedes traer una Biblia judía, pues que tenga escritos en hebreo, traducidas al inglés, porque la mayor parte de los judíos no hablan hebreo, solamente se habla en hebreo allá en Jerusalén, ¿okay? Pero sí saben algunas cuantas palabras, claro, como todo, pero si tú le lees la traducción te das cuenta, mira, aquí lo dice, yo no te lo estoy inventando, aquí está. Entonces va a ser algo mucho más fácil de poder hablarle de una forma lógica, de una forma bien documentada, que no estás hablando, inventando cosas, sino que ahí está. Porque a ti no te van a hacer el caso que le hace a un rabino, como comprenderás. ¿Me explico? Pero si tú hablas con la verdad misma se defiende a sí mismo. De manera que esa es la posición del judaísmo moderno. Así como la iglesia moderna se ha descarrilado, miren quién es el líder de la iglesia católica hoy en día. A ver si no está más alejado de la palabra de Dios que cualquier otra persona. ¿Ah? Pero alejado, lejos, lejos, lejos está. Que los mismos católicos se están rascando la cabeza y dicen, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que este señor está hablando tantas cosas? ¿Verdad? Entonces, ya hay muchos obispos que están diciendo, quieren la renuncia de este señor por tantas cosas que está hablando. Pero bueno, de manera pues que si ustedes hablan de este tema en particular con un judío, es muy posible que no tengan una respuesta
El judío no tiene la respuesta a lo que tú le estás diciendo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los judíos no leen el Antiguo Testamento. Básicamente, nosotros tenemos que animar entonces a nuestros hermanos judíos a leer el Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos haciendo. No tienes que entrarle de repente, sino habla del Mesías, está en el Antiguo Testamento. Ahora, el único tema es quién es este Mesías. ¿Okay? Y no se lo puedes decir tú sino más, sino que le das evidencia bíblica de que el Mesías ya vino y el Mesías tuvo que cumplir ciertos requisitos de la ley mosaica para ser el Mesías. Y si no los cumple, entonces no es el Mesías, porque él vino y cumplió toda la ley. ¿Ok? Entonces tiene que cumplir la ley. Y de esa manera, pues, tienes una base fundamentada para hablar con nuestros hermanos judíos y darles el Evangelio para que se salven también. ¿Ok? Ese es el interés de nosotros, punto, y no hay más. Bueno, concluimos nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas que son tan importantes. Estamos hablando de lo que ocurre en el reino milenario, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, las posiciones que se han tomado referente a este tema, pero también vemos la preciosa oportunidad que esto nos da a nosotros para evangelizar a nuestros hermanos judíos. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo de nosotros sea para la gloria y honra del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.